Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores y masticadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Y digo regurgitadores porque la palabra no es como antes decían, entra por un lado de la cara, por un oído y sale por el otro, y el cerebro lo graba en automático como un estímulo a copiar. La realidad es que hay que estar regurgitando. Esa acción se la expropia el poeta Javier Cecilia Sardain a propósito de la idea de la regurgitación intelectual. Es un conceptejo medio metafórico y escatológico a la vez, y que vale la pena tomar en cuenta. Como cada semana hacemos, tenemos hoy un programa dedicado a una charla con el colega que debo creer que es filósofo de formación. Soy filósofo de formación, No sé si acá o allá, allá. pero con un amplio conocimiento en política, filosofía y algunas otras cuestiones, según se ve y se asume, en este caso por mí. A lo mejor me equivoco, pero creo que no. Ya veremos. Vamos a tratar un tema a propósito de los sucesos que nos agobian cotidianamente, tanto mediáticamente como culturalmente, históricamente y emocionalmente. No quiero, sin embargo, no dar el título de esta charla, que es Mundo para nuestros hijos, o que traducido a un programa de la ONU hace más de 50 años, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Y otro que plantearon ahí, un personaje de los que participaron cuyo nombre era Chavdar Kuranov, ¿qué hijos vamos a dejar en este mundo? Porque cuando vemos que efectivamente el suceso de lamentable, no voy a decir deceso, voy a decir feminicidio, de nuestra querida estudiante de la UAM, Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, que no debe ser un dato estadístico más, tiene nombre, apellidos, familiares, amigos, conocidos que establecían relaciones con ella. El problema de la muerte, ciertamente, y lo comentaba hace algunos días en Facebook, cuando José Gorostiza escribió su poema Muerte sin fin, no se imaginó que se estaría refiriendo al México contemporáneo o al mundo contemporáneo. Pensemos en Gaza, pensemos en África, pensemos en Ucrania, Rusia, pensemos en Palestina en general, pensemos en Irán. Es fácil matar al ayatolá, lo ubicaron donde estaba, y era fácil identificar dónde había 150 niños en una escuela y los mataron por igual. Son, dijera nuestro presidente Calderón, y estos criminales, daños colaterales. Sin contar los muertos que haya de los jóvenes estadounidenses que van como en su época fueron. Creo que todas las invasiones a todos los países, a más de 150 en lo que va del siglo XXI y XX, son obra de Estados Unidos. Unas son de Rusia y la ex-URSS, tenemos Praga,
pensemos Ucrania ahora, pero son en realidad comparativamente vistos inconmensurables entre sí. No quiero dejar de recordar el nombre de nuestra querida estudiante Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, pero ya antes había sido también asesinada, también por una pareja de ella, una estudiante de la Facultad de Psicología. Sí, Viridiana. No, antes, después de Viridiana Naid. Ah, Viridiana Naid fue desaparecida en un campamento donde fue su pareja sentimental asesinado en el lugar de los hechos y ella desaparecida desde entonces, hace ya más de 14 años. sí. Tenemos los 40 jóvenes o 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero y no sabemos nada. Tengo claro que fueron desaparecidos en el periodo de Enrique Peña Nieto, lo cual no justifica a un Estado-nación. El entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Terminó su periodo y no tenemos ni la verdad a secas, ya no digo histórica. Lo que sí nos dieron en el gobierno de Peña Nieto fue una mentira histórica que en su momento el ex procurador Jesús Murillo Caram, aquel que dijo ya me cansé, inventó como la verdad histórica. Tenemos el caso, aparte de Viridiano, otra alumna el año pasado, pues, Sí, sí. tenemos el caso de dos camaradas biólogos que también fueron secuestrados y asesinados. Y lo que sí hemos visto en ese lapso de tiempo es que la administración central ha mantenido un silencio, no voy a decir cómplice, pero sí un silencio, decía Eduardo Galeano en el epígrafe de las venas abiertas de América Latina, bastante parecido a la estupidez. Cito a Galeano, no lo estoy diciendo yo. Eduardo Galeano, ese silencio efectivamente se acaba de ver con el caso de Kimberly. Tardaron 10 días en reaccionar. Mientras los estudiantes, los jóvenes estudiantes, sin que los organizaran desde fuera, yo me acuerdo todas las movilizaciones que hemos tenido en la UAM desde hace años, todo el periodo del rector Vera, fueron acciones institucionales. No eran los estudiantes autoorganizándose, eran una idea de la responsabilidad social con la que se hablaba en ese entonces. Haya sido como haya sido, dijera nuestro presidente, el comandante Borola, le dicen comandante por aquello de que eh, haya sido como haya sido, la chica era estudiante universitaria, Viridiana era estudiante universitaria, nuestra colega estudiante de psicología era estudiante universitaria. Y hoy, si revisamos las fichas de búsqueda de la fiscalía, tanto la del Estado como la de fuera del Estado, aparecen mucho, se busca, lo cual quiere decir que hasta ahora las políticas públicas orientadas hacia el brindar seguridad no han sido lo suficientemente precisas y eficientes para reducir esa violencia, esa falta de otorgar seguridad a nuestras jóvenes generaciones. No solo de estudiantes, de fuera. Y luego los argumentos que dan es que se juntaba con los narcos, es que distribuía droga, es que la consumía, es que salían, haya sido como haya sido, en realidad, el problema es qué mundo estamos dejando a nuestros hijos. Y cuando no tienen seguridad, certeza, visión, previsión y perspectiva, ya no digo a largo plazo, a mediano plazo o al corto plazo, pues no nos puede extrañar que se comporten como creen que se comportan los lobos. Aunque si se analizara etológicamente el comportamiento de los lupus, no se parece nada a lo que representan estas nuevas jóvenes de Terians. ¿Sí? Trátase de perros, caballos, es parte de encontrar el sentido. Es un fenómeno de orden psicosocial, dijeran algunos, con el cual
se provoca entre las redes que le dan amplia cobertura, entre los procesos de distracción, porque esta gente no está pensando en lo que hemos comentado. Los bombardeos en Irán, los bombardeos de Irán hacia el Golfo Pérsico, como está muy lejos de nosotros en nuestro imaginario, ¿sí? No nos afecta, pero tan solo el cierre del estrecho de Hormuz, ya veremos qué impacto tiene en la economía de toda América Latina. Sí. Y más con el pretexto de tomar Venezuela para golpear a Cuba, desde luego, e ir por el petróleo. Medio Oriente es el asunto del petróleo. Y curiosamente yo no me imagino una industria bélico-militar que viva si no hay guerra. Es decir, ¿a quién le venderían armas si no hay guerras? Las que llaman de baja intensidad y las que llaman de alta intensidad, como ahora llaman delincuencia de alto impacto y delincuencia de bajo impacto. La que no mata pero roba. Secuestra, pero te vuela el dedo y te regresa a tu casa. En realidad, el mundo está muy descompuesto. ¿Qué le estamos dejando a los jóvenes? ¿Y qué jóvenes estamos dejándole a ese mundo? Porque en el fondo, bueno, yo ya ando cerca de los 70, 7 décadas. Si vivo, según mi buena voluntad, más de 90 años, en este estado intelectual, físicamente, espero no tan golpeteado, pero si vivo hasta allá, a ellos les queda por lo menos otro medio siglo, por lo menos, de vida en esto, y ellos son no los hombres del futuro, como dijéramos retóricamente, son los del hoy. Bajo estas circunstancias, y como he leído algunas notas y comentarios tuyos en tus propias páginas, hasta te he volado algunas expresiones, no en euskera porque no soy muy bueno, pero nada sé decir felicidades. Soriona, nada sé decir egunon, alguna que otra palabreja. Pero fuera de ello, ¿cuál es tu apreciación al respecto? La pregunta sí debe ser, porque algunos dicen, bueno, ¿qué culpa tiene la universidad de que haya sido la expareja sentimental? Eso no lo puede gobernar la rectora, ni su administración central, mucho menos la gobernadora Margarita. Y ya no digo Claudia Sheinbaum, en esta era de las mujeres. Y hablamos de la desaparición, feminicidios, etcétera, de chicas. No estoy contando los chicos, porque dicen, bueno, ese le tocaba por andarse metiendo donde no debe. Pero en el fondo, ¿qué le estamos ofreciendo a los jóvenes y qué les depara a ellos como un mundo a enfrentar? Si les dejamos el mundo hecho mierda y todavía nos atrevemos a decirle, lo hacemos por tu bien, ¿cómo la ves? Problemón que te planteé. Sí, no, te digo, el problema es muy complicado, ¿no? Bueno, quisiera empezar pues expresando, ¿no? Mi condena más absoluta al asesinato vil, al feminicidio miserable de nuestra alumna, de Kimberly, y mi solidaridad y mi cariño y mi aprecio, ¿no? Por la familia, por los amigos, por las amigas, por todos aquellos que están sufriendo realmente esta pérdida, ¿no? Y una vez dicho esto, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como universidad hacer? Claro, evidentemente, como dices, se puede hablar de responsabilidades, se puede hablar de quién debería haber hecho, de quién no debería haber hecho, pero claro, creo que planteando un poco, yendo más allá no más allá de la pregunta, pero sí profundizando en eso y aprovechando precisamente el título que le has dado a la charla, ¿no? ¿Qué está pasando en un mundo en que alguien puede pensar que es una buena idea asesinar de manera violenta y vil a una chica de 18 años por razones que para mí son incomprensibles, ¿no? O sea, ¿qué pasa por la cabeza del asesino para poder hacer semejante cosa, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Por qué le parece que tiene el derecho? ¿Por qué le parece que es una buena idea? Que creo que es precisamente la pregunta que estás planteando, ¿no? ¿Qué está pasando? Además, agrego un elemento a lo que señala. ¿Qué está pasando por la cabeza del muchacho que si realizó su acción hace 10 días, ¿por qué no se dio la fuga? ¿Qué está pasando por la cabeza de la impunidad? Pues probablemente, o igual la ausencia precisamente de la conciencia del hecho, ¿no? O simplemente, sí, simplemente no darse cuenta, no querer darse cuenta, o incluso
pensar que ha hecho algo que es positivo, lo cual es atroz. No solo es algo que asusta, sino que es atroz. O sea, porque esa es precisamente la cuestión. Entonces, claro, el punto me parece que tratar de entender por qué alguien puede tomar esa decisión, pues creo que es el punto. Y los elementos que has planteado me parece que son fundamentales, ¿no? La acción sistematizada, el uso generalizado de la violencia, el hecho de que la impunidad campe a sus anchas no solo en México, desgraciadamente, sino en el mundo entero, que la gente considere que figuras como el actual presidente de Estados Unidos, con su arrogancia o sus bravuconadas, precisamente saltándose todas las leyes y todos los límites, son maneras correctas de hacer la cosa, pues es algo que inevitablemente Ya permea adicionó al de Israel, al primer ministro. a Netanyahu, que lleva 30 años evidentemente haciendo el matonismo política, ¿no? Y el sionismo y el fascismo y las agresiones que hacen contra el pueblo de Gaza, justificándolos de cualquier manera. Desgraciadamente, eso tiene que influir. O sea, la gente puede tomar precisamente, tomarlo como algo viable, como algo que evidentemente se puede hacer, y precisamente ahí aparece también la lógica de la impunidad, porque hay mucha gente que se impune, porque hay mucha gente que utiliza sistemáticamente la violencia y es totalmente impune, y pues se ha demostrado que, por ejemplo, en el caso de la ley internacional, pues deja mucho que desear como algo que genere límites reales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la violencia se responde con violencia. La agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, evidentemente, está respondiendo con agresiones. Y entonces la pregunta es esa, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos introducirnos, cómo podemos pensar esa realidad? Me hago una pregunta que el representante de Irán planteó en el Consejo de Seguridad. Si a mí me bombardean, tengo el derecho de responder violentamente. ¿Sí? Estratégicamente no golpean solo bases militares de Estados Unidos, golpean poder económico de los países que apoyan a Estados Unidos, preferentemente porque eso les da movilidad, exceptando curiosamente Pedro Sánchez, que es muy extraño, y le prohíbe utilizar la base aérea a Estados Unidos para sus acciones, pero bueno, esas son destellos que aparecen excepcionalmente. Pero me parece curioso que sí vale la pena diferenciar cuándo es legítima o no el uso de la violencia. Porque si no, si la generalizamos para todo, el caso de que era legítimo que bombardearan Irán, porque ya ven cómo los machos iraníes tratan a las mujeres iraníes, pues las vamos a liberar. La realidad es otra, los intereses van por otra vía. Pero ¿hasta dónde el uso desde la violencia doméstica, que algunos llaman vicaria, hasta la... No solamente hablo del maltrato infantil, el maltrato a los adultos mayores, a personas en procesos demenciales, de las parejas a las mujeres. Hablo de la violencia estructural como mecanismo donde llega un comando, mata a alguien porque no pagó derecho de piso, pero una vez se lleva a su cliente, sin importarle la gente ni el qué dirán. Decía Javier Sicilia hace unos años que antes las mafias tenían un código de ética. Ese código de ética decía no se toca lo que no sea tu oponente. Pero ahora ya no hay límites en ningún lado. Pues hasta un chamaco puede decidir matar a su expareja. Fíjate, en mi caso particular, para mí la definición o la conceptualización filosófica más interesante de violencia es la que plantea Walter Benjamin, ¿no? Y él dice que la violencia es todo aquello que genera y que defiende la ley. Sí, o sea, es decir, la generación y la defensa de la ley sería como el elemento fundamental para entender un proceso violento, para caracterizarlo. Entonces, claro, creo que ayuda a entender precisamente, ¿no? Porque lo que has comentado del ministro, bueno, ministro o el representante del Ministerio de Exteriores iraní, no sé si fue lo mismo que yo vi, era un representante de la Cancillería iraní hablando con unos periodistas de Estados Unidos y los periodistas le preguntaron, entre comillas, cínicamente, que por qué Irán estaba bombardeando las bases militares de Estados Unidos y la respuesta fue tal cual, entre
no sé si risas o lloros o lo que fuese, pero él decía, porque ustedes nos están bombardeando. O sea, en ese aspecto no se molestó evidentemente en defender ningún tipo de legitimidad, simplemente en hablar de, pues, de una acción o una reacción derivada de una acción. Pero en ese aspecto me parece que la agresividad plantea esta cuestión de la ley y de la defensa de la ley. ¿Qué queremos implementar? ¿A qué queremos obligar? Sí, el ejemplo que has mencionado del narco pues es muy interesante, ¿no? Porque habla también de qué tipo de legalidad se quiere generalizar en según qué partes del Estado o según qué partes del territorio mexicano. Y creo que también podría ayudarnos a entender situaciones como las del feminicidio de Kimberly, ¿no? Porque irónicamente es una manera de obligar a las mujeres a cumplir una ley, es decir, a ser obligadas a, porque por el terror, por la agresión, por el asesinato, evidentemente el mensaje que se manda a las mujeres pues es tienes que obedecer, tienes que hacer lo que el hombre, lo que el macho quiere. Entonces, en ese aspecto, más que hablar de la, no de la legitimidad, pero sí desde luego de la respuesta, la cuestión es cuál es el objetivo de la violencia, qué se quiere implementar con la práctica violencia. Con la práctica, perdón, de la violencia, e insisto, yo creo que Benjamin da en el clavo con esa caracterización, porque a la violencia, más allá de su nivel de agresión, de sangre y de atrocidad, lo que pretende es eso, es obligar a violentado a hacer, a ser. Recuerdo dos textos muy clásicos. Uno de Sun Tzu, El arte de la guerra, y otro de Karl von Clausewitz, austriaco militar, en sus 3 tomos sobre la idea de la guerra. Y dice, el propósito de la guerra no es matar al adversario, es doblegar su voluntad para que nos obedezca voluntariamente, sin que tengamos que usar la fuerza de la violencia. Más allá de la definición clásica de qué es el arte de la política, llevada a sus últimas consecuencias, que es la otra definición que da von Clausewitz. Pero curiosamente Sun Tzu da en el clavo cuando dice, el propósito no es ganar por ganar, es imponer tu voluntad al otro y que el otro se doble. Sí, exactamente. Sí, o sea, en ese aspecto la violencia es eso, ¿no? Obligar al otro a mantenerse bajo el dominio de tu ley o implementar la nueva ley que quieres implementar sobre esa persona o ese colectivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué hemos llegado hasta acá? Mencionaba lo de los Terian. Se le dio juego. En Europa hay ciertos grupos que salen a pasear perros inexistentes. Se le ha dado cobertura mediática. El papel de los medios más, o más media, dijéramos, en lo que es el proceso de la manipulación industrial de las conciencias. Porque efectivamente, como distractor o analgésico, es interesante. No pasa de ser mediáticamente llamativo, pero la gente se pierde de esa realidad social que demanda cómo transformar este mundo para hacerlo más vivible y más humano. ¿Qué papel está jugando esto de los medios? Porque es la formación no solo de lo que en su momento Jodelet llamó las representaciones sociales, sino lo que es la estructura de la personalidad, los valores, las creencias, la responsabilidad, porque hay una diferencia, supongo yo, entre la ética y la moral. La moral es más personal, la ética es más colectiva. No quiero decir que la moral no sea social. Hay una reducción absurda de lo social, de lo colectivo a lo social, o viceversa. Sí. Y no creo que sea así ambos, tanto lo individual como lo colectivo forman parte, en nuestro caso, de la estructura social. No voy a hablar de la gregaria, de los muy gregarios o los lobos, y nuestros ancestros primates, chimpancés, orangutanes, etc. La idea es el papel de la educación extraescolar y escolar para la formación del pensamiento crítico, la responsabilidad y lo que sería el compromiso. Están utilizando el término de bienestar todos los gobernantes en turno. La gente tiene bienestar gracias a nuestras políticas,
Pero decía sabiamente Amartya Sen, hasta el más miserable palestino sin piernas puede sentir bienestar si realiza la acción que quiere. Que tenga buena calidad de vida es otra cosa. Entonces, Sena diferencia claramente lo que es la calidad de vida del bienestar. Esta idea nos lleva a que la gente se puede sentir muy bien haciendo lo que hace, pero es instantáneo, es fugaz, porque no hay compromiso ni responsabilidad. ¿Qué papel juegan las instituciones? Porque a la universidad, no voy a decir que llegan a formarse como personalidad, llegan a consolidar todo un proceso de formación que viene desde antes, la adolescencia, lo que sería secundaria y preparatoria. Pero desde la primaria se vienen formando ciertos valores. Los niños que ven esa violencia doméstica, el alcoholismo de los padres, el analfabetismo, la pobreza, se andan buscando por dónde salir. Fíjate, yo justo el sábado que tuve la última clase antes de todo lo que está pasando en la universidad, mis estudiantes me preguntaban, ¿no? Me preguntaban que qué tipo de subjetivación, qué es convertirse en filósofo, qué les estamos enseñando, qué habilidades están aprendiendo para ser filósofos. Y yo lo que les decía es que yo no puedo hablar por los compañeros, yo puedo hablar por mí. Y en mi caso particular, yo trato de llevar a mi práctica docente lo que dice Rancière en El maestro ignorante. O sea, ¿a qué me refiero, no? Muchas veces caemos en una paradoja y seguramente ni nos damos cuenta, ¿no? Hablamos de pensamiento crítico, hablamos de poner en cuestión las estructuras, incluso nuestra propia práctica docente, y muchas veces lo que hacemos es replicar estos modelos verticales en que el profesor dice, los alumnos copian y repiten para sacar una calificación. Sí, en ese aspecto yo lo que los hacía es que bien o mal, no me atrevo a decir que lo hago de manera perfecta, pero desde luego genuinamente es lo que trato de hacer, es plantearles precisamente habilidades para cuestionarme a mí como profesor y cuestionarse a ellos mismos en sus propias verdades, en sus propias creencias y en sus propias ideas, ¿no? Yo por eso, por ejemplo, en clase nunca empiezo con una exposición. Yo siempre empiezo con una pregunta. A ver, hago trampa en qué sentido, ¿no? O sea, no es una ignorancia total, sino que hay un punto que es precisamente un texto que tenemos que comentar. Entonces, lo que me interesa es construir la clase en función de sus dudas, de sus preguntas y de sus conocimientos, que puede parecer una obviedad, pero que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y en ese aspecto también plagio, por decirlo de algún modo, a cierto planteamiento platónico, ¿no? Que habla de la filosofía como una medicina. Pero claro, para poder curar necesitas tener el diagnóstico. Y el diagnóstico es precisamente que el enfermo, entre comillas, el estudiante en este caso, te diga cuál es su enfermedad, es decir, qué no entiende, qué no comprende, qué no le parece bien, qué cosas quiere discutir. Yo insisto, desde la modestia del planteamiento, desde luego de los límites de lo que yo puedo hacer, creo que es una manera también de cuestionar cómo estos discursos grandilocuentes, estos discursos absolutos, estos discursos que dividen el mundo también en buenos y malos, que normalmente los malos son los que se dicen buenos, y precisamente plantearlo como algo que creo que puede ayudar a criticar y a problematizar todas estas cuestiones que estabas mencionando, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar también, más bien a ver, estos discursos, ¿no? Absolutos, totales, caen, te dicen, te obligan. Creo que esta lógica, volviendo un poco también a lo que planteabas de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Enfocar un trozo de realidad para oscurecer todas las demás, ¿no? Es un truco clásico, pues ya lo decía Marx en relación a los periódicos, ¿no? Hay que ver quién paga la imprenta, hay que ver quién paga la tinta, hay que ver quién paga el papel para entender cuál es la línea editorial y la verdad, entre mil comillas, de ese medio de comunicación. Ahora vivimos en un mundo que está constantemente interconectado, ¿no? O sea, redes sociales, periódicos, bulos, inteligencia artificial, blogs de todo tipo que dicen muchas cosas y creo que ahí sí es donde necesitamos profundizar precisamente en la capacidad de preguntar, en la capacidad de dudar y en la capacidad de plantear eso. ¿Por qué me dices esto? ¿Quién está detrás de ti? ¿Qué quieres conseguir con todo esto? Creo que es absolutamente fundamental. Recuerdo cuando en la secundaria un maestro nos decía, les voy a dar la mejor técnica para comprensión de textos. Subrayen lo más importante. Y yo le preguntaba al maestro, ¿y cómo carajos decido qué es lo más importante? Porque yo leo un libro hoy
subrayo un segmento del texto, vuelvo a leer en un año el mismo texto y digo, chin, la cajeteé porque no subrayé lo más importante. Debo subrayar ahora esto y resulta que quizá valga cambiar el término importancia por relevancia, lo que en ese momento es relevante. Eso es. La segunda cuestión que he observado, invariablemente desde básica, los maestros preguntan al final de la clase, ¿entendieron? Como si la dificultad estuviera en los alumnos. Inusualmente preguntan, ¿me expliqué? Es decir, el problema no está en la sede del saber, dijera Paulo Freire, está en la sede de la ignorancia, Sí. los alumnos. Y luego, ya entrando al nivel medio superior y superior, resulta que el criterio para ingresar a la docencia es tener título y cédula profesional. Aunque no sepa uno de pedagogía, puede ser uno un excelente cirujano, pero un asqueroso docente. Es decir, no es lo mismo saber hacer que saber enseñar. Esto, saber enseñar, quiero decir, no necesariamente transmitir saber, sino cómo formar esa idea de que no hay plan, de verdad, no hay línea. La línea es cómo construimos la línea y el plan. No, bien, es muy interesante lo que estás diciendo. Hay una frase que en el ámbito hispano se le atribuye a Ortega y Gasset. Es una atribución medio apócrifa, pero bueno, lo digo, que es precisamente que está muy relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? La pregunta es, o sea, es la respuesta a la pregunta ¿qué o quién es un intelectual?, ¿no? Y su respuesta es que un intelectual es alguien que lee libros con un lápiz en la mano. O sea, en ese aspecto... Creo que es apócrifo, pero bueno. Sí, sí, te digo que yo también, o sea, porque luego se le atribuye a Stirner, me parece también, bueno, da lo mismo. Pero a mí la frase me parece muy interesante, ¿por qué? Porque habla precisamente de eso que acabas de decir. Un intelectual no es el que dice cosas importantes, sino que es el que se relaciona con un tipo de texto de una manera determinada. Desde la relevancia, la palabra que has utilizado me parece muy pertinente, ¿no? ¿Qué es relevante ahora? ¿Qué es relevante hoy? ¿Qué problemas me surgen? ¿Qué problemas soluciono? ¿Cuáles son las cuestiones que van apareciendo, ¿no? Y en ese aspecto creo que construir la enseñanza desde ese tipo de relevancia que no importancia es algo muy importante, ¿no? Porque ayuda también a adaptarnos a qué. Bueno, es importante o es relevante, por no caer en la contradicción, ¿no? Es relevante porque ayuda a adaptarnos como a este mundo tan cambiante, de tantos problemas y de tantas cuestiones que aparecen, pues literalmente cada segundo, cada minuto, cada cuestión, ¿no? Entonces sí, creo que sí, entender la educación como algo que parte desde la escucha, ¿no? Porque muchas veces caemos en el error de no escuchar a nuestros estudiantes. Escucharlos en serio, porque sus problemas son los que importan a la hora de construir precisamente el conocimiento, ¿no? No es simplemente que repitan lo que uno dice, sino precisamente que les ayudemos a construir en función de sus problemas, en función de sus dudas, que tal vez no sean las nuestras. Como dice este libro, pues el tiempo pasa y la distancia temporal y vital con ellos aumenta. Por eso es importante darles voz desde el principio para poder construir todo eso con ellos, ¿no? Para ayudarles a que tengan herramientas para ubicarse en un mundo problemático y violento como es el que vivimos. Es curioso porque alguna vez, probablemente en el país, un diario que era del o es del PSOE, Dicen, pero sí, ya no sé. sí tienen una línea de periodismo muy cercana al PSOE, ¿no? Resulta que leí un artículo de Humberto Eco Uh-huh. que se llama ¿Para qué servimos los maestros hoy en la era del Internet? Uh-huh. Si cualquier alumno metiéndose a Internet va a saber de los fiordos, va a saber cuántas guerras se produjeron en Oriente Medio. Entonces, ¿ya qué le digo? Y Humberto Eco, que tenía una biblioteca casi 20,000 libros, responde, dice, el problema no es darles información, es que ellos tratan de explicar por qué ahí se produjeron esas guerras desde el 10º antes de nuestra era, según el Génesis. Bueno, el Éxodo, del segundo libro bíblico, que además en España se los obligaron a leer un buen rato. Pero fuera de ello, el problema es, ¿por qué? Quizá ese es el otro asunto, en creer que cualquiera puede enseñar. Como hay muchos que creen que cualquiera puede ayudar a otro. Y lo digo en serio, me ha pasado. Queriéndome ayudar, me han tirado.
Nunca me preguntaron, ¿necesitas ayuda? Mucho menos cómo te puedo ayudar. Eso significa que hay la premisa de que yo puedo hacer lo que creo que puedo hacer. Y no pasa nada. Porque además después que me caigo me dice, bueno, discúlpame. Digo, pues para otra, pregúntame. Y dice, todavía que te estoy ayudando y te enojas. Es eso. Si no haces lo que yo digo, te mato. Guardando las Sí, proporciones, claro. el problema es esa impunidad y esa idea de la libertad, como tu libertad termina donde empieza la del otro. Una vieja discusión de Marx, Engels y otros, sí. Pero el problema es que los jóvenes están llegando a las universidades, porque hay otros que no llegan también. Sí. Entonces, y los que no llegan son más que los que sí llegan. Y los de los que llegan, no todos egresan. Entonces, a la hora de la verdad, la universidad como concepto amplio, no la UAM, cualquier universidad. La universidad es una isla cercada por una realidad que además no le ayuda, porque los requisitos que ponen pase lista de asistencia. Necesito la evidencia de que los alumnos estuvieron sentados horas nalga en el salón. 2, las evaluaciones periódicas. Entrégueme la evidencia. Ese modelo de basado en evidencias ha hecho que ahora den cursos de cocina basada en evidencias. Den cursos de resiliencia basada en resiliencia. Vuélvase usted resiliente con un curso. Me parece que es orinarse fuera del vacío por querer acomodar la práctica educativa en el nivel medio superior y superior a un conjunto de patrones que llaman la base de las evidencias. Recuerdo muy bien eso de las evidencias porque son para el que las requiere, no para uno. En esa lógica está perdido el objetivo de la educación, la formación de la personalidad con responsabilidad y con principios. Y ahí los docentes también estamos desarticulados, a no ser por los cuerpos académicos, que son parte de la misma lógica, las LGAC o las líneas de generación y aplicación del conocimiento, y las PES, puntos, perfiles, publicaciones. Fuera de ello, el alumno está olvidado. El país, ya ni digo, el alumno tiene que entrar al posgrado que el académico del cuerpo académico sigue en su proyecto, si no, no hay. Ese tema no es parte de esta dinámica que dio origen a esta charla de ahorita, esta descomposición ideológico-moral, esta falta de previsión y perspectiva, decía Antonio Gramsci, que además se pasó buena parte de su obra en la cárcel. ¿Sí? El otro caso, Roque Dalton, que tiene también salvadoreño, poeta, tiene un trabajo dedicado a qué es ser intelectual. Y ellos decían casi a la filosófica de Mao Zedong, pues todos son intelectuales, todos son filósofos, porque tienen una concepción general del mundo. Pero bueno, de ahí a la que le atribuyen a Ortega y Gasset, que por cierto me acabo de leer de nuevo sus reflexiones del Quijote, ¿no? Que vale la pena leer. Pero eso es otra época histórica, sí, prácticamente sí, principios del siglo XX. Pero fuera de ello, ¿educar para qué? Pues esa es una gran pregunta. O sea, y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos en la práctica docente, ¿no? Fíjate, aprovechando lo que has mencionado, hace poco terminé de leer un libro que se llama Contrapolíticas de la Alquimia, ¿no? Y es muy interesante porque es una reflexión sobre en qué medida los textos alquímicos nos pueden enseñar algo. Lo cual puede parecer un disparate en el mundo de la ciencia en el que vivimos, ¿no? Pero creo que hay un punto interesante en qué sentido. Él dice que los libros alquímicos nos pueden ayudar a entender un problema que tenemos, que creo que está relacionado con lo que estabas planteando. ¿A qué me refiero? Como bien has dicho, si somos transmisores de información, hemos perdido. O sea, no podemos competir con un celular, porque, como has mencionado, te metes en Internet y toda la información está ahí, ¿no?
Y él dice que los libros de alquimia son un ejemplo del gusto por la lectura. Es decir, son libros que se disfrutan porque son una amalgama problemática y problematizante. Con buen estilo literario, además. Buen estilo Cosa que literario. ya se perdió Exacto. bajo los criterios APA. Eso es. O los... Eso es. Entonces, esa buena literatura tiene imágenes, te permite hacer experimentos, entender cosas o pensar cosas o llegar a problemas irresolubles. O sea, en ese aspecto, todo ese pensamiento, todos esos problemas, todas esas cuestiones que surgen, él las resume con la palabra gusto. O sea, en el ámbito particular de la lectura, él lo que dice es que hay que conseguir el gusto por leer. No vender la lectura como una fuente de información, sino precisamente como algo que lo que O de hace. prestigio, O de porque prestigio. ¿qué libro leíste hoy? Eso Bueno, es. ninguno, no me interesa. Eso es. Entonces ese gusto, esa falta de prestigio, ese disfrute, tiene que articularse de otra manera. Yo por lo menos trato de hacerles ver a los estudiantes, a mis estudiantes de filosofía, que la filosofía también es esa cuestión del gusto, ¿no? Y yo trato como de sacarles cuestiones que no son necesariamente canónicas, incluso trato siempre de leer textos del canon de manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque para que se den cuenta de que las respuestas filosóficas siempre son consecuencia de ciertas preguntas. O sea, que no olviden que... Pero no solo las filosóficas. O sea, Bueno, yo hablo... Sí, piensa en, por ejemplo, filosofía y ética para Amador. sí, sí. Digo, clásicos. Sí, Pero puedo pensar en una economía sin corbata sí. del economista griego para su hija. Ujú. En realidad, uno empieza a pensar cómo plantearnos así. Leí un libro que se llama Física para Poetas. Sí. Por poco le faltó decir física para ignorantes, pero le puso poetas, por alguna razón. Algo similar estás planteando. O sea, lo que planteo precisamente es recuperar la pregunta. O sea, creo que está muy relacionado con todo lo que has mencionado, sobre todo al principio, ¿no? Porque igual nos obsesionamos tanto por las respuestas que nos olvidamos que las respuestas vienen de preguntas determinadas, que vienen de problemas determinados, que vienen de cuestiones que nos afectan vital, existencial, social, académicamente, universitariamente, ¿no? Y yo siempre les digo, yo que doy materias de historia de la filosofía, ¿no? No es arqueología de lo que dijeron, sino precisamente entender a qué respondieron, ¿no? Y eso es algo que creo que hay que ayudar a construir con los estudiantes, que se den cuenta de que lo intelectual, lo académico, la filosofía, en mi caso particular, deriva de sus problemas. Que entiendan que Platón habló de poesía porque lo obsesionaba, porque era algo que para él era totalmente fundamental para él y para la polis. Entonces entender que esa obsesión platónica es la que luego construyó toda una tradición filosófica. Entonces ese problema es precisamente el importante para Platón, pero los problemas que todos tenemos son los importantes para nosotros. ¿Cómo construimos una educación que parte de los problemas reales? Creo que es absolutamente fundamental. La disputa heraclitana y Parmenidia de ¿el ser es uno o son varios? Que después aparece del ser y la nada otra vez. Sí, sí. Pero fuera de ello, yo di clase de historia de la filosofía Mira. en una prepa federal por cooperación en el estado de Hidalgo, hace casi 45 años. Y me decían, ¿y por qué no les das el de Julián Marías? Si hay otros problemas en el fondo, acá en comunidades indígenas. Sí. Es otro el mundo como para darle al mundo griego, sin más, Sí. presocráticos, socráticos, y lo que venga. Pero en el fondo, el problema es ético o moral, o ambos, porque hablábamos en el cartelito de la discusión del mundo para nuestros hijos. Los hijos para nuestros hijos parecen mundo y que lo puedan transformar, pero que tengan recursos con los cuales. Y desde luego, la responsabilidad. Porque sin responsabilidad esto no funciona. No es como al decir del poeta León Felipe, solamente, bueno, sí, el poeta prometeico es el que quiere transformar el mundo no como es, sino como debiera ser, gracias a la fuerza poética de su imaginación. Estoy de acuerdo con él, pero más allá de la buena intención y de la buena voluntad, debe haber algo, principios, valores, propósitos compartidos, consensuados, porque de otra manera, ¿cómo?
Yo creo que eso llevó al traste a España en su momento, del 36 al 39. Además, la capacidad militar que, por cierto, salió de Navarra. Sí, los requetés, muchos eran navarros, sí. Entonces, pero no deja de sorprenderme esa fragmentación. Fíjate, que, pero creo que volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Por qué se hacen las cosas? Pero en ese aspecto, si te das cuenta, en este mundo capitalista, que evidentemente es un factor que siempre hay que tener en cuenta, ¿por qué se hacen las cosas? ¿Cuál es el valor que impera? ¿Cuáles son las actividades que imperan? ¿Cuáles son las razones que imperan para hacer esas actividades? ¿No? ¿Qué es el prestigio? ¿Qué es lo importante? ¿No? Pues la mercancía es ese ácido corrosivo que quiere igualarlo todo para hacerlo idéntico a sí mismo, ¿no? Vendible, comprable, ¿no? En ese aspecto, si te das cuenta, yo creo, y no lo digo como algo que me agrade, pero creo que también la reacción conservadora que estamos viviendo, la reacción o el neofascismo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo, es como una búsqueda de valores, porque consideran que el capitalismo ya no satisface precisamente lo que es el sentido de la vida, ¿no? O sea, en ese aspecto la gente puede volver a Dios, la gente puede volver a la raza, la gente puede volver a cuestiones que me parecen problemáticas, falsas, me atrevería a decir, pero que la gente encuentra como cierto sentido de identidad, ¿no? Como cierto sentido de pertenencia. Y desgraciadamente ese sentido de pertenencia, aprovechando lo que mencionabas de la guerra civil, lo que hace es convertir al otro en el enemigo, porque no comparte tu sentido de El que no está pertenencia. contigo está contra ti. Un discurso de la 4T fácil y de la oposición, porque estos nos llevan a ser Venezuela y los otros son la ultraderecha. No hay más que esos dos polos. Y en ese aspecto te digo, la cuestión es esa, ¿no? ¿Qué tipo de sociabilidad planteamos, ¿no? O sea, no sé, yo por ejemplo te digo que sí leo a Max Stirner con detenimiento. Es un autor que a mí me gusta mucho. Sí, a mí me parece que él plantea un problema muy interesante, ¿no? Él cuando critica ciertas cuestiones del socialismo, ¿no? Y a su falta de libertad, creo que plantea como la paradoja que viene del lema de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cómo combinamos esas tres cosas, ¿no? Él critica de manera feroz, incluso muy criticable muchas veces, cómo el siglo XIX llevó la igualdad y la fraternidad como al punto central de todo y se olvidó de la libertad. Y la pregunta es esa, ¿cómo articulamos una sociedad, cómo articulamos un mundo en el que el otro no eres tú, pero tú tampoco estás dispuesto a renunciar a aquello que eres, ¿no? Y claro, desgraciadísimamente, eso se hace a través de la violencia. Sí, pero lo mismo les pasó a Danton Robespierre y ellos. Sí, por supuesto, porque evidentemente la manera, entre comillas, fácil, y lo digo entre mil comillas, de relacionarte con el otro es eliminándolo, si no está de acuerdo contigo. Creo que la pregunta stirneriana es cómo relacionas de una manera diferente, asumiendo de manera explícita y asumiendo de manera clara la diferencia radical, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por eso te decía que la cuestión de los valores o la cuestión de las ideas generales siempre me parece que es problemática porque somos demasiado cristianos. Es decir, que Si fuéramos más musulmanes. no lo sé, tampoco soy defensor de la teocracia iraní, desde luego, ¿eh? No, digo musulmanes, que no es lo mismo. Sí, o sea, Pasa lo mismo que con la iglesia, el cristianismo y el Vaticano. sí, Creo que no son lo mismo. no son lo mismo, ¿eh? Pero sí hay una cuestión también de igualdad basada como en la obediencia y en la eliminación, no en la eliminación, pero sí desde luego en el intento de conversión del otro. En la sumisión. Sumisión y transformación, ¿no? Nuestra relación con el otro siempre tiene que ser, o sea, te amo porque eres mi igual, es decir, te amo porque quieres lo mismo que yo. Y entonces, si acudo a una expresión irónica que usaba el buen Carlos Monsiváis, para documentar el optimismo, según lo que hemos reflexionado y compartido hasta este momento, no hay salida. En el corto plazo, digo, o sí podemos intentar hacer algo, porque si no hay salida, pues esperemos entonces al proceso de selección natural en términos sociológicos, ¿sí? A la sociobiología, que en su momento tuvo su peso y que de algún modo plantea la cuestión relativa a la lógica de las relaciones de dominio-subordinación.
que son la base, decían Gamal Abdel Malek y todo el grupo de economistas de teoría de la dependencia de antaño, que por cierto es de América Latina, el movimiento de Antonio dos Santos, Vania Bambirra, todo ese grupo. Pero las relaciones de dominio-subordinación vienen desde prácticamente el surgimiento del esclavismo. Y dijera Engels, en el origen de la familia, la propiedad privada, desde la propiedad privada. Y los etólogos como Jane Goodall o Franz de Waal lo planteaban en el comportamiento ante el resultado. En realidad, Eric Fromm se lo preguntaba en el corazón del hombre o en el miedo a la libertad. El problema sigue siendo muy gordo. ¿Cómo empezamos a abordar si las instituciones como la UAM y las otras universidades no ponen en la agenda de la discusión estos puntos? Para que los jóvenes lo vayan reflexionando crítica y autocríticamente, porque en el fondo uno también la cajetea, pero no hay modo de verlo si no es en ese trabajo sistemático de reflexión y discusión. Yo creo que esa es la respuesta, o sea, la respuesta es plantear la pregunta y pensar la pregunta. O sea, más allá de las acciones prácticas, que evidentemente implican instituciones, implican presupuestos, implican un montón de cuestiones materiales, el punto del asunto, creo que la labor precisamente está en el planteamiento sistemático de la pregunta, porque es el planteamiento sistemático del problema. Fíjate, yo algo que veo, ¿no? Es que la gente quiere respuestas. Cuanto más fáciles y más rápidas, mejor. Es lo que golpeaba Platón. Ese es el punto. El problema está en la pregunta. Eso es. Entonces, precisamente, el obligarles a preguntarse, el darse cuenta de que el proceso reflexivo lo que hace es precisamente buscar las condiciones de aparición del fenómeno, buscar las condiciones de aparición del problema, entender todas esas condiciones de aparición que desgraciadamente no es fácil, ni es rápido, ni plantea soluciones mágicas. Creo que es una manera de contrarrestar también esta ansiedad. Es difícil, es Sí. muy complicado. Acabas de utilizar un término que para los pistiólogos como nosotros es crucial, la ansiedad, la angustia y la desesperación. El triángulo de los tecolines, decía Rafael Pérez Mayer. Ansiedad, angustia y desesperación. Y miedo, dolor y muerte. Sí. Que son los dos triángulos del dolor. Miedo, dolor, muerte, ansiedad, angustia y desesperación. Y el problema, según mi opinión, en el tratándose de la psicoterapia, el problema está en las preguntas, no en las respuestas. Porque cuando me han preguntado, una mamá una vez me preguntó, ¿cómo le hago? Porque ya no quiero ver a mis hijos sufriendo. Tenía 3 hijos consecutivamente, uno detrás de otro con parálisis cerebral infantil. Entonces le dije, pues sáquese los ojos. Y como que se me queda viendo y me dice, no se burle de mí. No, palabra, no, usted me pidió una respuesta a su pregunta. ¿Cómo le hace para no verlos? Sáquese los ojos. Bueno, no quiero preguntar eso. ¿Qué quiere preguntar? Lo que quiero es que no sufran, mátelos. Paren de sufrir. No, se burla. No, palabra. De pronto como que le cae el 20, dijéramos, o dijeran de tanta época, le llega el insight. ¿Sí? Dice, ya entendí, el problema está en la pregunta. ¿Qué puedo hacer para que vivan mejor? ¿Verdad? Entonces cambiemos la pregunta porque, o me han preguntado, mi hijo tiene autismo, ¿qué pasa si le digo que sí? Bueno, ya sé que tiene autismo. ¿Y qué pasa si le digo que no? El problema está en la pregunta. ¿Qué te trae por aquí en terapia? Esta, una pregunta. Bueno, vengo a que me ayude a resolver el problema y cómo, ¿qué problema? ¿Y cómo te ayudo? ¿Qué esperas? Es decir, un principio dialógico, dijera el buen Sócrates en un momento. ¿Sí? Y hablo de ese nivel de análisis de Sócrates-Platón, que después Aristóteles plantea otra lógica, no tan separada, pero sí otros niveles de análisis. Pero en la universidad es posible, más allá de lo que acaba de decir la administración central, vamos a tener reuniones con las comisiones de seguridad,
del gobierno del Estado, más allá de vamos a poner más lámparas, más allá de vamos a contratar más venados, más allá de les vamos a dar capacitación con perspectiva de género, más allá de ello, creo que sería fundamental, no creo que no estés de acuerdo, ya me acabas de decir que sí, empezar a plantear este tipo de reflexiones colectivas, no solo como parte de los programas extracurriculares, sino como parte de la formación de la personalidad de los jóvenes, como parte de una estructura sistemática y permanente. ¿Qué mundo tenemos? ¿Qué mundo nos van a dejar ustedes? Pero pues ya no hay vuelta de hoja, se los estamos dejando hechos pedazos. Bueno, entonces, ¿qué podemos ir haciendo para reducir estos fenómenos de la impunidad? La creencia de que yo, aquí mis chicharrones truenan, si no haces lo que digo, te doy tranca. Es lo que planteábamos desde un principio. Sí, sí, Yo no veo de otra, para empezar, sí, para documentar el optimismo, sí, pues sí. no le veo salida pronta. Porque además, el problema del narco ha sido tratado como un problema policíaco, militar y jurídico, cuando en realidad es un problema económico, producción, distribución y consumo de una mercancía que son las drogas ilícitas. Sí, pues es una lógica totalmente capitalista, ¿no? Maximización del beneficio. Y entonces, en esa lógica, tratarlo como un asunto militar y policíaco o judicial, no. Sí, ya mataron al Mencho, ya agarran a otros, al Azul, mataron al Barbas, mataron la Barbie se entregó solito, etcétera. Todos tienen apodo, además, es parte de otra lógica mediática, pero en el fondo no es la lógica de la clandestinidad que se jugaba en otros momentos, Sí, en otras acciones, ¿no? en otras acciones o actividades. Pero sí creo que tenemos un gran problema enfrente. Nosotros como seres humanos, porque el problema es individual y colectivo, y la institución universitaria, los académicos, ¿cómo plantear el problema? Yo es lo que te decía, ¿no? Yo lo que trato de hacer es que los chavos se cuestionen. Porque me parece que te digo que no, en cuestión precisamente de esta construcción de valores que mencionas y de que se ubiquen en el mundo de una manera distinta, nos cuesta preguntarnos, nos cuesta problematizar aquello que hacemos y aquello que pensamos incluso, ¿no? Y eso nos ayuda y nos dificulta también la interacción con el mundo y creo que es muy importante, muy, muy importante, ayudarles a criticar, pero ayudarles a criticar en serio. O sea, no simplemente cambiarles una prejuicio en el sentido más etimológico de la palabra, un juicio previo por un juicio que nosotros les podamos dar, sino darles herramientas para que genuinamente se critiquen y genuinamente nos critiquen. Y critiquen el mundo en el que viven y critiquen todo aquello que están padeciendo y todo aquello que están sufriendo, que entiendan, igual desgraciadamente no ayuda mucho, pero también entiendan toda la lógica de realidad en la que están introducidos. Por eso yo insisto, recalco, ¿no? Muy socráticamente, aprovechando también lo que decías, ¿no? Plantear, aprender a enseñarles a hacer preguntas, enseñarles a plantear preguntas, enseñarles a cuestionar aquello que viven, creo que es absolutamente fundamental. Queremos agradecer los comentarios de Pedro LG, bueno, LG 9665. La búsqueda de valores como proceso para darle sentido a la vida en este siglo. Pues, desde antes, ¿no? Desde siempre, ¿no? O sea, cuáles son los valores, cuáles son las normas, qué es lo que queremos construir entre todos, ¿no? Porque Erika Uriostegui hace el comentario que me parece importante, el sufrimiento ante las vivencias de los hijos es más una elaboración de un duelo personal, entender que los hemos parido, sin embargo, acompañarlos con, sin y a pesar de los sentimientos. Esa idea del acompañamiento también es históricamente muy señalada. ¿Hasta dónde es un sentimiento de soledad?
porque no es lo mismo el término como lo manejaron en un principio, el que no era psiquiatra, era cardiólogo, Leo Kanner, eh, también lo utilizó Hans Asperger, el término de la soledad autista. Creo que ellos son los que menos se sienten en soledad. El problema de la soledad es una atribución, pero es un sentimiento. ¿Hasta dónde ese sentimiento, hasta dónde los jóvenes se sienten solos? Porque además la adolescencia es ese proceso de búsqueda perpetua de querer la independencia, pero no quererla. Es la contradicción entre el sí, pero no. Y en realidad, en esa búsqueda, este proceso de descomposición ideológico-moral puede estar, si no configurado, si complementado con esa sensación de inseguridad y de soledad ante un mundo que no le vemos sentido. Porque el problema del sentido, a las guerras no le vemos sentido, pero estamos entre ellas. No solo las guerras internacionales, las guerras internas. Porque la guerra no solamente tiene una fase militar, tiene más. Lo primero que se pierde en las fases militares de la guerra es la verdad. Hasta ahora tenemos claro todo lo que se dice de cuántos muertos van, qué daño. Claro que no. Todo está controlado con fines psicológicos de la propia estrategia de la guerra. Pero el problema es encontrar ese sentido, o probablemente el verbo no sea encontrar, sino construir ese sentido. Cuando Víctor Frankl habla del sentido, bueno, ¿qué sentido encontraron en su vida quienes sobrevivieron a los campos de concentración? Se ha visto, lo planteaba Víctor Frankl, Bruno Bettelheim, un colega español también, le encontraron sentido. O enfrentar al fascismo desde el comunismo, o desde la religión es una prueba de Dios, o lo que gustes, pero tiene sentido lo que pasa. El problema es cuando pierde el sentido. Quedas en el vacío, la vacuidad, la soledad. Ese sentimiento de soledad nos demanda, como dice la colega que nos comenta, la necesidad de un acompañamiento por parte de los familiares, desde luego, pero también de los docentes, que son una especie de acompañantes terapéuticos, aunque no les quiero llamar así, Sí, sí. pero en parte cumplen esa función, el darle cierta confianza y certeza a los jóvenes y las jóvenes. Es importante trabajarlo también porque hay cursos de inicio de año en la UAM, en las universidades, donde les dan cursos a Wiwi, a Fortiori, de todo lo que se les ocurre, pero estos temas nunca van. ¿Qué tan importante es darle ese peso en esa formación de docentes permanente? Yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que hay que saber acompañar, ¿no? Y muchas veces te digo, como dice el dicho popular, igual el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Porque igual confundimos acompañamiento con que hagan lo que queremos que hagan, ¿no? Con control. Exacto. Entonces, en ese aspecto, yo creo que lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Aprovechando lo que decías antes, ¿no? Porque igual mi mejor intención se convierte en un desastre porque no sé ni lo que estoy haciendo, ¿no? Y en ese aspecto muchas veces igual por querer decirles, aquí estoy para vosotros, o más bien, ¿no? Igual no decirlo, pero por hacerlo, estamos haciendo más daño que ayuda, ¿no? No se me ocurre mejor respuesta que también preguntarles qué necesitáis en este instante, a qué estáis dispuestos, qué no queréis hacer, etcétera, 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 ¿no? Creo que eso es absolutamente fundamental porque esa palabra, ese acompañamiento, empieza porque quieren ser acompañados, cómo quieren ser acompañados, cuándo quieren ser acompañados, de qué manera quieren ser acompañados. Creo que responder a todas esas preguntas es lo primerito que tenemos que hacer. Sí, y la otra que hablabas de Stirner, Max, sí se habló de igualdad y fraternidad, pero la libertad quedó ausente. ¿Hasta no? ¿Qué significa la libertad también? O sea, porque acompaño, pero también dejo grados de libertad para el joven que se está formando. Sí.
porque no es que la letra con sangre entre, No, por supuesto que no. pero los golpes también educan. El caso de, el caso de la hipercompensación deriva de la pérdida inevitable de daño. Y compensas por otras vías y por otros medios. Pero, ¿cómo mantener? Y ese es un problema tanto de docentes como de familiares o padres de familia, el acompañamiento y la libertad. Fíjate, en el caso particular como de la experiencia educativa filosófica, ¿no? La centro porque es como la que vivo y la que más conozco, ¿no? Hay este filósofo colombiano, Stanislao Zuleta, tiene una interpretación muy interesante de la metáfora de las tres transformaciones de Nietzsche, que habla precisamente del lector como aquel que pasa de ser el camello para convertirse en el león, para convertirse en el bebé, ¿no? Que dice él que cuando alguien empieza en una formación académica, pues eres el camello, lo que hace es recibir peso. O sea, tú como estudiante estás como sujeto a los caprichos del profesor. Tienes que leer esto, tienes que leer esto, tienes que leer esto, tienes que leer esto, y te vas cargando como con todas esas alforjas que te van poniendo, ¿no? O sea, en ese aspecto hay muy poca negociación. O sea, hay un programa, hay una imposición, tú le dices al estudiante, tienes que leer esto, y lo leen, con todos los problemas que pueda generar esa frase. Claro, la siguiente cuestión es que es la transformación en el león, ¿no? La negación, la crítica, el decir no. Ya me harté de leer a Platón, ¿no? Yo que doy clases de filosofía griega, les pongo a leer diálogos y yo sé, dicho por gente muy cercana, que llega un momento en que dicen, ya me harté, ya no quiero volver a leer a Platón en mi vida porque ya me tiene harto, el buen Platón. Y en el último de los casos aparece ese bebé que juega, ¿no? Que con los restos y los aprendizajes y las críticas y los problemas y las negaciones y las aceptaciones de que combinan el camello y el león se convierte en aquel que empieza a proponer, ¿no? O sea, en ese aspecto me parece que el problema es cómo entiendes esta quimera en el sentido más mitológico de la palabra, esta creación frankensteiniana de muchas partes, para entender que la dinámica de lectura y de pensamiento filosófico se hace en partes que son obligatorias, obligatorias en el sentido más impositivo de la palabra, en partes que se plantea desde la crítica más visceral y negativa de no, no quiero, de la voluntad expresada con simplemente con el rugido del león. Y luego, ¿cómo les ayudas a construir? ¿Cómo les ayudas a plantear su propio juego en ese aspecto? ¿No? Decir, va, ¿cuáles son las reglas que quieres implementar? Pero esas son las piezas que tienes para construir tu propio juego. Y en ese aspecto, esa imposición también está ahí, de la misma manera que la negación, de la misma manera que el nuevo juego. Es curioso, este, porque, por ejemplo, hasta aquí, en el lapso de poco más de una hora, hemos tocado muchos puntos, aunque no hemos llegado a nada, Suele pasar, sí. a respuestas claras y contundentes, pero planteo hasta este terreno el problema. No sé si quieras agregar algo. Yo no quiero dejar de agradecer tu tiempo, No, tu gracias a ti. participación en este canal, que ya vamos a cumplir 8 años desde que nos jubilamos. Vamos a cumplir más de 500 programas a lo largo de este periodo. Un repositorio de acceso libre y gratuito sin fines de lucro, con más de 500 programas dedicados a la ciencia, filosofía, música, teatro, de todo. Y que cualquiera puede acceder a través del canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Puede acceder también a nuestro trabajo a través del www.centrodeestudios.com, que es el Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo. Y no quiero, antes de darte la palabra para lo que quiera cerrar, dejar de recordar que después de 8 años, este mes de febrero pasado, el Instituto Mexicano de la Radio sacó un programa que se llama La Comuna de la Palabra, ¿no? Por primacía, pues le llevamos como 7 años más y muchos trabajos. Les enviamos una carta para decirles que considerasen este asunto, y mi respuesta hemos tenido. Por ende,
nos deslindamos económica, ideológica y operativamente del Instituto Mexicano de la Radio, y este programa naturalmente mantiene su independencia económica, ideológica, política y operativa de cualquier instancia o estructura administrativa. Es un proyecto independiente, autónomo, y no sé qué quieras agregar. Un placer haberte tenido aquí No, y habernos visto cara a cara. sí, por fin, no, el placer es mío y te agradezco mucho la invitación. La he disfrutado y ojalá se repita. Simplemente te digo como recalcar, ¿no? El problema, recalcar la cuestión. O sea, terminar un poco, insistiendo, valga la redundancia en lo que he dicho, ¿no? Pues plantearnos los problemas o problematizar nuestras propias verdades, nuestras propias certezas y nuestras propias ideas. No sé si es un camino de solución, pero probablemente no, desgraciadamente, pero creo que sí es un camino para ubicarnos en la realidad terrible que nos ha tocado vivir de una manera distinta. Tampoco me atrevo a decir mejor, ¿no? Mi deformación filosófica habla por mí, te digo, las preguntas creo que son como el punto y el eje central, ¿no? Los planteamientos, los cuestionamientos creo que son verdaderamente importantes y aunque pueda parecer una obviedad, no antes de empezar a responder tenemos que aprender a preguntar, ¿no? Y ese aprendizaje de las preguntas yo estoy convencido de que nos ayuda a ubicarnos en la realidad de una manera distinta. Insisto, no voy a decir mejor, de una manera distinta que a mí en lo personal, en lo que pueda servir, me satisface, ¿no? Y yo, pues, a todos los que nos han estado escuchando, muchísimas gracias. También les invito a plantearse precisamente a preguntar antes de responder, que puede parecer una obviedad, pero creo que es algo que muchas veces se nos olvida desgraciadamente. No quiero dejar de agradecer a Ileana Cuenca. Saludos, y siempre es importante escuchar y sumar reflexiones, pero parecieran urgentes en estos tiempos para asumir posturas más claras, críticas y acompañar a nuestros hijos de manera congruente. Saludos, Flaquis, desde el canal de YouTube de la Saludos, Comuna de saludos, López. Eliana. Sí. Entonces, pues, Harriet, H. Muda, Eso ya es, me corregiste. Harriet, fue un placer tenerte aquí. igualmente. Muchas gracias. Esperemos que no sea la primera. Ya podremos después hablar del banquete. De lo que haga falta. Sí. ¿Qué onda con el amor? ¿Qué es donde Aristófanes se explaya sabrosamente? Sí. Tú que te dedicas a Sócrates, Platón, filosofía griega, ¿no? Sí, sí, es una de las materias que doy. Sí, también de filosofía medieval. Ah, pero no árabe. No, no, Avicena, la Averroes, cristiana, sí, la cristiana. Pues ya ves, Occidente y sus cosas. Pues bien, no quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores, oidores y miradores por su tiempo, y hasta la próxima. No dejen de suscribirse.